Ellos querían destacar la parte de la historia que les une a Pelé. Todos me querían contar alguna anécdota, algún momento en el que tanto por televisión como personalmente o a través de otros familiares habían visto a Pelé, le habían hablado de Pelé, le habían colocado como ejemplo a Pelé. Era una figura muy querida que parecía un denominador común aquí en Brasil en estos tiempos de polarización política. Ellos no tenían un ambiente de duelo, de tristeza y sí un ambiente de alguna forma de homenaje y de celebración de lo que ha sido toda una vida plena. Señor Gerardo Prevenido, en Sí, breve venimos con usted. Al fútbol ok, gracias. llevando Muchas gracias. nacional al nombre de Brasil y también llevando el propio fútbol, la calidad del fútbol, elevándolo a una categoría superior a la que tenía. Desde luego hubo un antes y un después de Pelé. Fue el primer gran jugador de la historia, reconocido por todos, como se ha podido ver en el seguimiento internacional de más de 1.100 periodistas de más de 30 países que están aquí reunidos para relatar, como estamos relatando nosotros, este último adiós de Pelé, para que todos los espectadores desde sus casas puedan acompañar también de alguna forma al que fue su ídolo o a una persona a la que tuvieron admiración o como mínimo respeto. Eso es lo que nos decían muchas de las personas que estaban aquí fuera. No eran seguidores quizás de este club, del Club de Santos, pero desde luego la figura de Pelé les infundía un tremendo respeto. Vamos a retomar la conexión contigo, Marcos, durante los próximos minutos. Vamos a estar pendientes también de la procesión del féretro de Pelé tras su salida del Aquí vamos, Prevenido. Moreno con nosotros, precisamente en vivo, desde el Santos, en Brasil. Elizabeth. Y seguimos con esta cobertura especial del funeral de O'Reilly, quien fuera nombrado por la Biblia Deportiva L'Équipe, así como por la FIFA, reconocido como el jugador del siglo XX, junto también al futbolista argentino fallecido en 2020, Diego Armando Maradona. Miles han despedido al goleador del Club Santos, que por tantos años lo acogió en esa tierra. Vamos a analizar ahora el impacto de la figura de Pelé. Para ello le damos la bienvenida a Gerardo Molina, es especialista en marketing deportivo y CEO de Euroaméricas Sports Marketing. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días para todos. Es un título difícil de tener, ¿no? El jugador del siglo. Estamos hablando de Pelé. ¿Por qué crees que se ganó este título en comparación a otros grandes, sobre todo en la comparación más destacada que era Diego Armando Maradona? ¿Qué lo hacía él la estrella del fútbol en el siglo XX? Bueno, en realidad, desde lo futbolístico, digamos, Pelé desempeñó, digamos, una carrera, digamos, brillante y por sobre todas las cosas, creo que hay un antes y un después en el fútbol de Pelé. Como se suele decir en el ámbito de la industria deportiva, todo lo que hizo Maradona, lo que hace Messi, lo que hace Mbappé y demás, Pelé lo hizo antes. Es decir, tiene esa condición que uno viendo archivos se da cuenta que Pelé, todas las grandes jugadas de hoy, Pelé ya las hizo en la década del 60. Pero además hubo una persona que en su conjunto, con una personalidad muy especial, tuvo una carrera excelente en el fútbol, como tú bien lo dijiste, el mejor jugador del siglo XX, sin discusión. Pero también tuvo una gran carrera prolífera después del fútbol. No nos olvidemos que, y hay que destacarlo para que la gente lo sepa, que digamos, Pelé tuvo una carrera artística también, ha intervenido en el cine, ha estado en Hollywood, ha hecho películas, ha hecho novelas en Brasil, ha hecho documentales. Pelé tiene otra faceta que también ha sido músico y compositor, es decir, ha hecho, digamos, grandes canciones y grandes éxitos en la música que han llegado a vender 500.000 copias con su primer disco. También tiene su propia historieta, su propio cómic, digamos, puntualmente. Es el único jugador que inauguró, por decir así, los grandes comerciales publicitarios en el fútbol y en el deporte, en donde se asoció un jugador con una marca, digamos, comercial. Pelé no paró de hacer publicidad desde 1960 hasta el 2018 para grandísimas marcas. Y inauguró lo que fue Next Generation de Pepsi, por ejemplo, en la década del 60. Ha estado vinculado a grandes campañas como la de Mastercard,
con la empresa Honda, Umbro, con Time Warner, con Santander, con Fly Emirates. Incluso se animó a hacer la primera publicidad de Viagra, saliendo la famosa frase consulte con su médico, ¿no? Que se instaló en las publicidades de todos los comerciales farmacéuticos. Pero además Pelé, además de tener toda esta carrera prolífera, digamos, fuera del fútbol, fue pionero del marketing deportivo. Pelé fue el gran pionero de toda una industria que después se transformaría en lo que es hoy. Pelé fue uno de los primeros realmente en vincularse, digamos, a toda la estrategia, digamos, comercial en el fútbol, y fue el primer gran embajador que tuvo el fútbol, pionero como embajador mundial por varios países, incluso con un, digamos, reconocimiento de la corona incluso británica y Tesoro Nacional de Brasil. Y además es uno de los jugadores que más cuenta en todo el mundo, por ejemplo, con calles, avenidas, su museo propio, estadios, plazas. Es el jugador que tiene en el mundo, el único jugador en todo el mundo, que tiene tantas avenidas en vida, ha tenido calles, como te decía, plazas, museos y avenidas. Es decir, el reconocimiento a Pelé, digamos, es realmente meritorio porque deslumbró fuera de las canchas también muchísimo y tuvo una gran carrera. Incluso a él le gustaba mucho actuar, por supuesto, y realmente ha sido convocado a trabajar en películas como, digamos, con Stallone y demás en Hollywood, con lo cual Pelé realmente ha sido un hombre realmente muy, muy prolífero, una persona muy correcta, muy perfecta, muy profesional, y creo que tanto, digamos, su carrera en todo ámbito ha sido destacada y ha sido un personaje muy mediático en una época en la cual realmente lo mediático no es como hoy, que contamos con tantas redes sociales y tanto nivel de conectividad. Pelé supo llegar a millones puntualmente sin ese gran nivel digital que hoy tenemos de llegada con las redes, digamos, sociales, ¿no? Gerardo, te saluda Elizabeth Pérez desde Miami. Estamos viendo en este momento imágenes de cómo trasladan los restos mortales de Pelé del Estadio del Santos a donde va a ser el sitio de descanso final, la necrópolis ecuménica. Pero es muy interesante lo que dices, porque ciertamente Pelé es el único jugador en el mundo que ha ganado 3 mundiales, que fue el pionero en muchas cosas, cambió el juego para siempre, convirtiéndolo en un espectáculo, en el juego bonito, pero creo que es interesante hablar también de la llegada de Pelé a Estados Unidos, porque de qué manera, si bien es cierto que él desde los años 60 de la década de los 60, hacía ya comerciales, tenía patrocinios, ¿cómo potencia su llegada al cosmos, a la creación de este branding que se conoce en todo el mundo y que su apodo, Pelé, es el sinónimo de fútbol? Bueno, yo, digamos, creo que el antecedente de la actual MLS, la actual liga estadounidense de soccer, que hoy está siendo cada vez más exitosa, digamos, en su nivel de competitividad, está dentro de las 6 ligas más importantes del mundo. Creo que tiene un antecedente de haber estado, digamos, Pelé en el Cosmos y el haber aceptado el desafío de ir a jugar a los digamos, Estados Unidos. Y también haber atraído a muchas figuras junto con él, como Beckenbauer y tantos otros que han ido a jugar a la liga, a la inicial liga, en aquel momento que todavía no era la MLS de Pelé, y logró una gran movilización del deporte que en los Estados Unidos en la década del 70, por supuesto, era muy ínfima. Creo que Pelé dio también un gran impulso, en todo sentido, a la organización de lo que fue la primera liga de fútbol en los Estados Unidos. Creo que Pelé hizo y aportó muchísimo por eso, y creo que fue con mucho éxito. Creo que Pelé, si uno se pone a mirar y a analizar exactamente todos los cargos que él ha tenido, dónde ha jugado, la intervención que ha tenido a nivel dirigencial, ha sido siempre muy prolija y realmente muy exitosa. Es decir, realmente el paso por los Estados Unidos fue un gran suceso. Es decir, la gente que no le gustaba el soccer iba a verlo a Pelé, y creo que fue un gran impulso. Nosotros creemos que realmente Pelé
en los Estados Unidos y en su paso, como tú dices, con Estados Unidos, digamos, ha sido todo un éxito. Mirándolo hoy, ¿no? Realmente con respecto a la MLS actual, que puntualmente, como te decía, está cada vez más en crecimiento, con lo cual el paso de Pelé no pasó desapercibido. Incluso mucha gente miraba las transmisiones en aquellas épocas en diferido de los partidos de Pelé en los Estados Unidos, en donde todavía no era una liga competitiva, pero la gente lo quería ver a Pelé. La gente quería verlo a Pelé. Era obnubilaba a Pelé, incluso con un altísimo nivel hasta que se retiró, porque también su cuidado físico y su cuidado, digamos, en general a nivel competitivo ha sido siempre también muy destacado, un jugador que también ha tenido en ese sentido muchos cuidados y se ha cuidado muchísimo, incluso se ha retirado para la época también bastante grande y siempre a un gran nivel y demostrando una magia inigualable que, como dije al comienzo, todo lo ha hecho Pelé, digamos, previamente, ¿no? Todos quedaron maravillados, los que entienden del fútbol estratégico y táctico han quedado realmente obnubilados por las jugadas maravillosas de Pelé, únicas y nunca vistas. Las inauguró Pelé, realmente. Y hoy cada vez que alguien hace una magia en la cancha, se recuerda a la misma jugada que hizo Pelé en tal o cual partido, ¿no? De manera puntual. Así que Pelé fue un faro, fue un faro en todo sentido, futbolístico, fue un faro a nivel comercial, fue un faro para el crecimiento de la industria deportiva, ha marcado el norte en cuanto a todo lo que significa hoy las estrategias comerciales, porque hoy sin marcas no hay deporte, con lo cual Pelé lo entendió muy previamente y se animó a realmente realizar grandes acuerdos internacionales. Si nosotros miramos, por ejemplo, la campaña que hizo él con Pepsi puntualmente, prácticamente es el mismo insight, la misma campaña que Pepsi sigue desarrollando hasta el día de hoy, digamos, modificada, pero puntualmente Pelé fue el que le puso, Gerardo, digamos, soy el Ana comienzo. María, perdona que te interrumpa, pero estamos Sí, viendo cómo no. cómo ya está comenzando esta procesión fúnebre Perfecto, que perfecto. va a recorrer las calles de la ciudad de Santos, como decíamos, con el féretro de Pelé para que la gente pueda despedir a su ídolo, que como venimos diciendo no solo fue el héroe nacional en Brasil, fue un ícono global y quizá el mejor embajador que tuvo el fútbol a nivel global. Yo te quería mencionar ahora, cuando Sí. en ese entonces las marcas deportivas como Adidas e incluso Puma empezaban a dar su apoyo a los atletas, ambas marcas deportivas firmaron un acuerdo que se llamó el Acuerdo de Pelé, que fue muy importante en ese entonces. Háblanos un poco de la importancia de ese acuerdo que luego terminó rompiéndose poco antes del Mundial de México en el año 1970. Exacto, bueno, es una excelente pregunta. Tanto Puma, Adidas como Umbro fueron las tres marcas con las cuales se vinculó, digamos, Pelé. Evidentemente no eran épocas en las cuales una marca, digamos, deportiva puntualmente miraba al jugador como embajador potencial de esa marca. Entonces, aquel, digamos, litigio fue justamente una pelea por tener al mejor del mundo. Y generó en ese entonces un nivel de competitividad inicial entre, digamos, las marcas desconocidas hasta ese momento. Realmente no se le daba importancia a la indumentaria, ni se asociaba a la indumentaria con el jugador, ni con las marcas. Por eso Pelé fue el que inauguró la asociación, lo que llamamos en marketing, entre lo que es el jugador y lo que es el club con las marcas, digamos, puntualmente, digamos, deportivas. Entonces, por eso yo creo que es el pionero del marketing deportivo, Pelé. Más allá de sus campañas, es el pionero del marketing deportivo en donde dos marcas pujaron estratégicamente, incluso con sumas muy altas en aquel entonces, de muchísimos millones, por tenerlo, digamos a Pelé, en el cual Pelé estuvo puntualmente, digamos, después con ambas marcas puntualmente, pero creo que inauguró la carrera que hoy vemos que tienen todas las grandes marcas como Nike y como Adidas, como Puma y demás, por tener a las grandes estrellas en sus comerciales y por supuesto en sus cadenas de distribución y ventas, ¿no? Pero creo que Pelé ahí también marcó un hito en donde dos compañías se pueden apujar por un jugador de fútbol que hasta ese entonces no era una estrella publicitaria ni era una estrella que se veía
simplemente desde un lugar, digamos, lejano a ventas. Entonces empezó a diagramar el esquema imagen, el esquema publicitario y la monetización y las ventas puntualmente, ¿no? Junto con los comerciales que se empezaron a unir a la cadena de comercialización y de ventas, no comerciales simplemente por imagen, sino también a nivel económico, ¿no? Se empezó a mirar el perfil económico que podían conseguir si tenían a ese jugador. Y Pelé marcó ese hito también, como tú lo mencionas muy bien, marcó ese hito Pelé. Entonces hay muchísimos hitos que hoy los que nos dedicamos al marketing deportivo, cuando vamos a ver los anales de cómo hemos llegado hasta hoy, siempre aparece Pelé. Siempre Pelé aparece como un ejemplo entre marcas, entre clubes, entre transmisiones deportivas, entre todo lo que es lo que hoy configuran las redes sociales, conseguir a jugadores, sus vidas por Instagram, por Twitter y demás. Pelé lo hizo sin redes sociales y lo alcanzó por millones sin redes sociales, con lo cual ese es un mérito impresionante e increíble. Entonces, realmente, si uno se fija, por ejemplo, las campañas que hizo Pelé también a favor de estar en contra de las diferencias de razas, las campañas honoríficas que también hizo Pelé, que no las dejó de lado, la excelente gestión como ministro de Deportes en Brasil. Es decir, Pelé realmente siempre ha perseguido, digamos, causas nobles puntualmente también, y eso hay que remarcarlo. Pero creo que comercialmente, cuando uno mira el marketing deportivo, es indudable que hay que mirarlo a Pelé y fijarse todo lo que ha hecho Pelé. Incluso yo, como decía, se animó a aceptar una campaña de Viagra puntualmente, e instaló el consulte a su médico, ¿no? Entre tantas otras cosas. Y realmente hoy, cuando miramos réplicas de campañas, de grandes campañas internacionales de Pepsi o de Nike, y miramos viejos archivos de las campañas que hizo Pelé, prácticamente tiene el mismo concepto estratégico para llegar a la gente, generar un buen engagement con la gente. Creo que puntualmente tenemos que hablar así o sí de Pelé. Así que es indudable que se va un grande, pero nos deja un legado histórico muy, muy grande para todos, una enseñanza muy, muy grande de cómo tiene que proceder un profesional dentro y fuera de la cancha y cómo realmente la vida de un deportista no termina en el campo de juego, ¿no? Hoy creo que la industria deportiva lo sabe, pero creo que Pelé nos marcó el rumbo. Para poder analizar el gran astro del marketing también, ¿no? De Pelé. Es tan importante que uno de los ejemplos, al menos el mío preferido, es que logró ser la imagen tanto de Pepsi como de Coca-Cola, siendo dos grandes rivales de marcas, y uno de los primeros futbolistas y deportistas en general que creó una compañía de marketing y de deportes para poder representarse en un futuro con todas las marcas. Gerardo Molina, especialista en marketing deportivo y CEO de Euroaméricas Sports Marketing, hablando sobre el legado de Pelé. Eli. Y una de mis Señor Gerardo, lo voy a dejar acá conectado porque eventualmente volvemos para hacerle más preguntas. ¿Cómo no? Pero Muchas gracias. Parece fabuloso. Y es que durante su carrera, Pelé, además de ser muy carismático, muy simpático, en el ámbito deportivo él marcó la impresionante cifra de 1.281 goles, un hito que lo ha puesto en el panteón de las máximas leyendas del fútbol. Y para entender cómo Pelé fue un antes y un después en este deporte, le damos la bienvenida al analista deportivo Juan Fernando Mora. Un gusto que nos acompañes, Juan Fernando. Y bueno, de Pelé se ha dicho prácticamente todo, pero si tú tuvieras que resumir cuál fue su mayor legado como futbolista dentro y fuera de la cancha, ¿cuál tú crees que sería? Hola, un saludo muy especial para todas. Un placer, un honor estar con ustedes en este espacio aquí en CNN. Es que yo creo que fue el rey del deporte rey. Yo creo que pudiéramos concluirlo de esa manera porque fue un hombre que marcó un antes y un después, como decir un parteaguas. Claro que también podríamos ser injustos con gente como Puskás, como Di Stéfano, que fueron antes de Pelé y que fueron, digamos, elementos que también marcaron época, ¿no?
Lo más interesante de Pelé es que fue grande sin necesidad de ir a Europa, porque en ese momento el mundo estaba muy nivelado en términos futboleros o futbolísticos. Es decir, a él le reclaman, pero claro, ¿por qué nunca jugó en un equipo europeo más allá de que recibió ofertas para ello? Porque en ese momento no se necesitaba. Yo recuerdo ver algunas imágenes de esa Copa Intercontinental de Clubes del 63 ante el Milan y la verdad es que lo que le hizo al Milan, y oprobios además, fue tremendo. Y él se quedó y obviamente pues vinieron otras sensaciones deportivas, otras experiencias y se volvió un pionero porque llegó al Cosmos para abrir el fútbol, ¿no? Entonces yo creo que fue un hombre que resume algo muy interesante en el cual me aferro, y es que él amó al fútbol, pero yo creo que la pelota lo amó más a él. Él hablaba acerca de cómo en su era se amaba más a la camiseta por la que se jugaba y no era tanto el interés comercial o monetario, algo que sin embargo lo acompañó a él a lo largo de su vida, porque luego sabemos que Pelé tiene un patrimonio, deja un patrimonio pues grande, pero sí, muchas personas, y esto lo hemos estado hablando a lo largo de la semana desde que se conoció, por supuesto, la noticia de su deceso, de su fallecimiento, pero Juan Fernando, siempre se habla de que son pocos los que pudieron ver a Pelé jugar, sin embargo, son más los que pudieron ver a Maradona, y estamos hablando de dos figuras que han sido reconocidas en el mundo como grandes embajadores del fútbol. Si hablamos de la condición física, yo leía que, por ejemplo, Maradona no era de tener un régimen de entrenamiento tan fuerte quizás como otros futbolistas, y que sin embargo cuando se entrenaba hacía maravillas. Sin embargo, en el caso de Pelé era una condición física natural. ¿Cómo era Pelé como deportista? Yo tuve la posibilidad de interactuar con Pelé en 1993, diciembre a propósito. Y cuando tú lo veías, el portento físico era impresionante, con un detalle. Recuerdo que ese día a un grupo de periodistas que estábamos allí con él nos dijo que él era zurdo. Uno ve los videos y se impresiona porque él casi siempre define con derecha o definía con la pierna derecha, pero su perfil natural era el zurdo. Y además, técnicamente era supremamente bien dotado, es decir, te definía de cabeza, la saltabilidad de Pelé era impresionante, cómo te manejaba la pelota con el pecho, con todo lo que llaman hoy los técnicos superficies de contacto, porque digo yo que el fútbol hoy está mejor hablado que jugado. Pero igual, era un hombre supremamente inteligente, creativo, tal vez no tenía la marca que hoy se le exigen a los jugadores de hoy, pero era un elemento físicamente que incluso hacía grandes ejercicios para protegerse, porque si algo vivió Pelé es que le pegaron muchísimo. Los árbitros no protegían tanto esta clase de jugadores como lo hacen hoy, pero él también aprendió a protegerse y a pegar mal. Él pegaba terrible porque quebró 2 o 3. Y quiero recordarte que César Luis Menotti, ex técnico de la selección argentina y campeón de Argentina 78 en ese mundial, jugó con él en Santos y dijo: yo no quiero entrar en esta comparación de Pelé y Maradona, porque primero nadie se parece a nadie. Y segundo, cada cual marcó una época diferente. Las canchas eran distintas, los zapatos con los que jugó Pelé eran diferentes, el balón era mucho más pesado que un balón con el que jugó Maradona o con el que juega Messi, en fin. Pero para mí, decía Menotti, y abro comillas, Pelé es aparte. Un hombre aparte. Ya metemos en otra bolsa a los demás. En términos de logros, estadísticas, que si Messi, que si Maradona, que si... Eso es otro detalle en el cual pudiéramos decir, yo personalmente creo que esto es muy subjetivo. Nosotros somos sujetos, no somos objetos. Entonces, cada cual tendrá su gusto, sobre todo porque cuando uno le preguntan, ¿tú a quién prefieres? Digo, no, pues al que me impactó mejor en los ojos y al que, digamos, me hizo perder la capacidad de asombro. Entonces uno diría, yo personalmente me quedo con Pelé. Pelé creo que fue un hombre exuberante. Ahora los demás se quedarán con Maradona, con Messi, está perfecto. Pero sí, lo que tú mencionas es muy cierto. Físicamente era un hombre
muy impresionante, pero sobre todo en una época en donde no había la tecnología física, es decir, de la preparación física para él aumentar su masa muscular y protegerse y aprender a proteger la pelota con su cuerpo. Juan Fernando, te saluda Ana María desde Atlanta. Seguimos viendo esas imágenes del recorrido de la procesión fúnebre por las calles de Santos. Vemos como la bandera de Brasil y la bandera de Santos, el equipo para que él jugó durante décadas y consiguió sus mayores años de gloria y triunfos, envuelve ese féretro. Pelé dio visibilidad a Brasil, no sé si coincides conmigo, pero cuando, por ejemplo, la selección brasileña llegó al Mundial de Suecia en el año 58, todo el mundo 58. hablaba de la selección argentina, de la selección uruguaya, Correcto. pero nadie hablaba de Brasil. Y hasta cierto punto él fue quien le dio visibilidad a esa selección y llegó a ese Mundial siendo muy joven. Hola Ana María, ¿cómo estás? Un gusto compartir contigo. Es cierto, pero el gran jugador de esa selección no era Pelé, era Garrincha. Y muchos dicen que la historia ha sido muy injusta con Garrincha porque Garrincha era mucho más jugador que Pelé. Pero bueno, para volver al tema, esto es muy subjetivo y Pelé debuta a los 17 años y es campeón a los 17 años, que ese es otro récord, ¿no? Seguramente pasará, tal vez mis ojos no lo verán, de que un jugador a los 17 años sea campeón del mundo y consiga 3 títulos del mundo, pero es verdad, el que pone en el mapa por la personalidad, la capacidad técnica, el carácter, porque un muchacho de 17 años frente a jugadores europeos, y hablemoslo como es, con el racismo que existía y existe, pues era mirado de los europeos para este lado del mundo como con cierto desdén, pero él simplemente no hablaba sino con la pelota y con sus jugadas. Entonces, yo creo que a partir de ahí generó muchísimo respeto. Y otro detalle que no se me puede olvidar, el carisma de Pelé. Fue un hombre muy tranquilo, digamos, supo llevar la fiesta en paz, no se quiso meter en problemas con la gente ni con los gobiernos, y por eso le criticaron a algunos que debió haber sido más beligerante. No, él quería estar un poco tranquilo, incluso con la gente de la FIFA, con el señor Avalanche. Recuerdo que él casi no va al Mundial de México 70 porque en ese entonces estaba la dictadura militar del señor Medici y Joao Saldaña no lo quería llevar. A Saldaña lo sacaron de técnico, Zagallo lo nombran de entrenador y es Zagallo que lo convence para llegar al Mundial de México 70 porque él quería despedirse allí y consigue un Mundial pues que para muchos ha sido inolvidable con un grupo excepcional. Pero es cierto, la situación de Pelé en el 62 y en el 58 fue supremamente importante porque comenzó la gente a mirar a Brasil mucho más. Definitivamente, Pelé supo ser diplomático y es algo que con lo que se le va a recordar por siempre. Yo también tuve la oportunidad de conversar con él, fue en el 2014, justo antes del Mundial de Brasil, y allí Juan Fernando, yo le preguntaba por un hecho que había sucedido una semana antes y era que le habían lanzado una banana a Dani Alves y él le restó importancia. Él me dijo, mira, son cosas que pasan, puede ser una, dos, tres personas que tienen esa manera de pensar. Sin embargo, eso no mancha el amor que tiene la gran mayoría de las personas por el fútbol, por los jugadores, por el deporte en general. Te damos las gracias, Juan Fernando, por estar con nosotros esta mañana en Café CNN, donde estamos viendo el último recorrido del féretro de Pelé, del Estadio del Santos, ahora mismo por las calles de la ciudad de Santos hasta llegar a su última morada, que será la necrópolis ecuménica. Era Juan Fernando Mora, analista deportivo. Muchas gracias, muy amables. Y la despedida al Rey Pelé ha sido multitudinaria y no es para menos, teniendo en cuenta que es el único futbolista que ha ganado 3 Copas del Mundo y sigue siendo considerado entre los mejores de la historia, si no el mejor. Vamos a seguir hablando y viendo este último recorrido del féretro de Pelé. Les recuerdo que el astro brasileño murió a los 82 años este pasado 29 de diciembre después de padecer un cáncer de
colon. Este funeral duró un total de 24 horas, incluso comenzamos Café CNN ayer, el primer programa, con las imágenes de la llegada del féretro de Pelé al Estadio del Santos y hablamos de los actos que llevaron el inicio del mismo, la llegada de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, quien fue un gran protagonista del mundo del fútbol en el lugar, la llegada también del féretro mientras lo cargaban sus hijos y también miembros del equipo del Club del Santos. Se estima que al menos 150.000 personas le dieron un último adiós en este estadio y ahora va a comenzar la procesión de sus restos en la calle para llegar a este lugar que lo hemos mencionado, se conoce como el cementerio vertical más alto del mundo según el récord Guinness. Se encuentra a solo escasos 750 metros del estadio. Su cuerpo se quedará sepultado en el piso 9 en honor a su padre, que tenía este número en la camiseta, un jugador de fútbol que tuvo que interrumpir su carrera tras una lesión a los 24 años y se llama Memorial Necrópoli Ecuménica. Después de la despedida de los familiares y amigos, están viendo cómo el féretro está acompañado por la policía militar y que en minutos ya se inicia esta caravana donde descansará estos restos mortales. Hay muchos fanáticos de Pelé en las afueras del estadio, e incluso los que intentaron hacer una fila para despedirlo ahora siguen el féretro para poder darle la despedida al llegar al cementerio, que por cierto, este acto sí será privado para familiares y amigos cercanos. Así es, y Pelé va a ser enterrado en este cementerio vertical que, como bien decía Alejandra, está ubicado en una zona estratégica y que tiene mucho significado para el astro brasileño, y es por la cercanía y por las vistas que tiene desde ese piso 9 al estadio donde inició la carrera el considerado mejor o máximo exponente del fútbol a nivel mundial, una figura conocida en todos los rincones del planeta, que de hecho tiene muchas anécdotas y una de ellas es que pudo detener una guerra en el año 69 en Nigeria durante una de las múltiples giras que hizo con el Club Santos por el mundo. Lo llevaban para que fuera el embajador no solamente del equipo, sino también de Brasil. Todo el mundo quería ver a ese jugador de 17 años en el año 58 cuando ganó ese mundial, ese primer mundial para Brasil, el mundial de Suecia, y que luego logró 2 más. El mundo lo conocía, el mundo lo aclamaba. Y bueno, va a estar allí en ese cementerio, va a estar unido a su hermano, a Jair, que falleció en el año 2020 también de cáncer. Le sobrevive su madre. Señor Gerardo Prevenido, que venimos nuevamente con usted. Pasar esta caravana. Muchas gracias. Para darle ese último adiós. También le sobrevive su hermana María Lucía, que vive en la ciudad de Santos, una ciudad a la que se ha convertido en el epicentro de este homenaje al gran rey del fútbol y a donde han venido muchísimos aficionados a darle ese último adiós. Ana María. Bueno, vamos a pedirle de nuevo a Gerardo Molina que nos ayude a compartir esta cobertura especial de la última despedida a Pelé. Gerardo, estábamos hablando de todo lo que consiguió Pelé, tanto en la cancha como fuera de la cancha. Y no sé si nos puedes corroborar un dato que había leído, que de hecho fue el primero que participó en un videojuego, ahora que casi todos los adolescentes juegan en el Xbox, con la FIFA y con todos esos. Él parece ser que fue el primer jugador en aparecer en uno de esos videojuegos. Exactamente. Pelé, entre otras de las cuestiones lo hizo primero, como siempre digo, él firmó un acuerdo con Atari, que fue el Atari 2600. Fue el primer jugador de fútbol que apareció en un videojuego junto con otros deportistas como Mario Andretti, digamos puntualmente del automovilismo. Hay un comercial de lanzamiento que fue muy exitoso y fue la consola más vendida de la década con la promoción de Pelé en un famoso, digamos, en una famosa campaña, digamos, publicitaria, y fue el que realmente le dio el boom
a lo que todos conocíamos en aquella época como el Atari, ¿no? Que fue lo que hoy podría ser la PlayStation, ¿no? Y Pelé fue el primero, sí, también fue el primero en ser contratado para hacer la cara visible del Atari 2600, y puntualmente es otro punto alto que también la tecnología lo tuvo como pionero a Pelé dentro de los videojuegos que, bueno, evidentemente son parte de la industria deportiva, no solamente como entretenimiento, sino de los eSports. Yo creo que sin lugar a duda, si hacemos un análisis contrafáctico, puntualmente vamos a ver que Pelé hoy hubiese sido totalmente, digamos, una figura superior a la que fue. Realmente tengamos en cuenta que hoy toda la cuestión tecnológica ayuda muchísimo a poder seguir no solamente las instancias del jugador en el campo de juego, sino en 360, en todo lo que hace con su vida, digamos, particular, personal, a nivel de marcas y demás. Pelé, creo que lo hizo en su momento, sin ningún tipo de tecnología, y realmente rescato el hecho de que las marcas puntualmente lo buscaban a Pelé. No es que en aquel momento no había grandes estrellas en el deporte, sí las había, pero Pelé destacaba por sobre ellas, realmente. Entonces también esto hay que marcarlo, que Pelé fue realmente un verdadero pionero absoluto y sin ninguna duda, y creo que, por supuesto, en términos generales y mirándolo transversalmente, mucho más que Maradona y mucho más que Messi en esos términos. Creo que si uno mira a Pelé en perspectiva, desde el fútbol y de su vida personal y desde el ámbito, digamos, de la industria, digamos, deportiva, comercial, creo que lo de Pelé supera realmente a cualquier otro jugador. Acá no es cuestión de estadísticas ni de números, que también los tiene y son muy buenos, incluso sus test mundiales son inigualables también, y realmente una persona que tengamos en cuenta desde que jugó aquel mundial campeón con 17 años hasta prácticamente el 2018, 2020, 2021, se mantuvo activo de una manera multifacética en una cantidad de funciones distintas, y realmente todo el mundo respetando su personalidad y su modo de llevar a cabo ya no solo una cuestión, digamos, de gestión futbolística, sino una gestión comercial, una gestión administrativa, una gestión en pos de los más desposeídos en Brasil también, en la función de gestión política como ministro, en la cual siempre fue muy cauto en no inmiscuirse con ningún partido, sino puntualmente siempre teniendo una visión muy neutral, y muy clara. Las grandes campañas de educación que se lanzaron en Brasil cuando él fue ministro de Deportes creo que son totalmente destacables, y para emular por muchos ministros de Deportes de Latinoamérica, los 3 planes que él puso en marcha fueron muy exitosos. Gerardo, sí. ¿Quién fue la pupila de Pelé? ¿La? Pupila de Pelé, esa persona que él quizás apadrinó dentro del mundo del fútbol. Es difícil, porque cortito, Pelé, por favor, cortito. Era digamos, muy, digamos, es como muy, se me hace muy difícil, digamos, puntualmente darte ese dato, porque Pelé en realidad era una persona muy cauta, entonces es como que nunca, yo diría que nunca terminó de apadrinar a nadie, pero sí de apoyar a todos, es como que esa sería mi definición. Es como que él siempre destacó a los grandes jugadores y destacó incluso a los jugadores que lo marcaban por sobre él, ¿no? Pero puntualmente creo que él apadrinó en general a todo un buen jugador en Brasil. Por supuesto que la mayoría de los jugadores, incluso jugadoras también, ¿no? Hoy lo tienen como un emblema, pero por su neutralidad, que creo que no es neutralidad en función de no querer tomar partido por un jugador o por una jugadora o por tener un reemplazante, sino por esa neutralidad de mantener su figura y también revalorizar a las demás. Gerardo, muchísimas gracias por acompañarnos en Café CNN, y quisiéramos traer nuevamente a Juan Fernando Mora. Señor Gerardo, muchísimas gracias, y ahora sí estamos fuera. Unos minutos. Un verdadero placer. Juan Fernando. Le agradecemos por su tiempo, que tenga un buen día.
Y cuando se habla Hasta luego.